Bienvenidos a Energía 21. Estamos en el Senado de la Nación. Hemos venido a entrevistar al senador Mario Cimadevilla. Él ha denunciado un caso de corrupción escandaloso producido en su provincia natal, donde está el yacimiento Cerro Dragón, el yacimiento petrolífero más importante de Argentina. Lo vamos a escuchar con detenimiento y previamente vamos a observar qué es Cerro Dragón en imágenes y todo después de quien hace posible este encuentro. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Entonces, primero conozcamos Cerro Dragón. ¿Qué es este yacimiento del que vamos a hablar después? Cerro Dragón fue descubierto por YPF en el año 1957. El gobierno de Arturo Frondizi, sin licitación, se le entrega a la multinacional Amoco, que pertenece a la Standard Oil, y que se asocia con los hermanos Bulgeroni, que tienen la empresa Bridas, fundan la Pan American. La Pan American Energy fue cambiando de socios. Amoco cedió su parte a la British Petroleum, que la acaba de vender a la petrolera estatal china, compartiendo su propiedad con Bridas. El yacimiento está ubicado a 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Abarca una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados, donde trabajan más de 1.000 técnicos y operarios, con 2.500 pozos en producción y una planta compresora de gas. Nosotros fuimos de los primeros en esta denuncia. En aquel momento yo presidía el Moreno, el Movimiento por la Recuperación de la Energía. Lo que es la prórroga del contrato de Cerro Dragón es uno de los hechos de corrupción más grandes de la década, porque es un contrato hipermillonario. Hay que pensar que las concesiones de Menem se prorrogaron 10 años antes, 2017, del momento donde los argentinos hubiéramos podido recuperar gratuitamente todas esas concesiones. Pero lo grave es que se hizo violando toda la ley, porque se habla de una prórroga un año antes de que vence una concesión y no 10 años antes. ¿Debido estuvo involucrado en esto? Pero muchísimo, ese contrato, en primer lugar, no solamente Debido siguiendo las instrucciones de Néstor Kirchner. El año 2007 es el año de la modificación de la ley de hidrocarburos, llamado la ley corta, para el traspaso de los yacimientos a las provincias. La nave insignia fue el contrato de Cerro Dragón. Violaron todo, violaron la Constitución de Chubut. Compraron legisladores. La compañía muestra un récord de inversiones de no menos de 800 millones de dólares por año de promedio durante la década que viene, y ha duplicado su producción, ha duplicado sus reservas en ese periodo, y claramente es la compañía petrolera argentina más exitosa post-crisis de 2001. A mí me gustaría saber una cosa que no he podido averiguar, ¿no? Yo sé la tasa de ganancia de la British Petroleum en el mundo. Me gustaría poder comparar con la tasa de interés de Pan American en la Argentina. Bueno, yo reconozco, opino, una ventaja que tiene Félix sobre mí, y es que sabe la tasa de rentabilidad de la compañía británica BP, de la cual yo no tengo la menor idea. Pero de todas maneras, lo que sí tengo idea es, estamos en un nivel en el cual a duras penas se justifica una operación petrolera como Pan American Energy en la Argentina. Los costos de producción de Pan American Energy rondan los 55 y el precio es 55. Quiero decirte, el precio es... Entonces pierden plata.
Estamos... Es la misma pregunta que ya te hice en otra reunión. Sí, te ¿Por estoy qué se diciendo. queda cuando pierden plata? No entiendo. Caballo diría, como le dijo a los propietarios de campos, si pierden, vendan los campos. Mira, si no hubiera un futuro, no nos quedaríamos. Si hay presente, nos quedaríamos. Habiendo el presente que tenemos extrapolado al futuro, seguramente nos quedaríamos. La película tiene un error porque en aquel momento se daba como un hecho que la British Petroleum, con el desastre del Golfo de México, vendía todo y compraba a China. En realidad, hoy, para American Energy, el 60% es de la British Petroleum y el 40% restante lo comparten por mitades la petrolera estatal china y Bridas. Pero este es un contrato. Si alguien tiene habilidad para untar los bolsillos, son este tipo de negocios y el petróleo. Y de esto no está ajeno Néstor, porque no se le escapaba nada. A pesar de sus quejas, las petroleras no se han ido de ningún lado, ni se fueron de Bolivia, Ecuador o Venezuela, porque su tasa de ganancias es enorme. Gozan de beneficios extraordinarios que no tienen las otras empresas y declaran en sus balances el costo del barril entre 6 y 7 dólares, mientras lo venden a las refinerías a una media de 50. En febrero del 2006 se conceden por primera vez concesiones en la plataforma marítima continental. Entra Petrobras y entra Repsol, junto con YPF. Pero en el mismo día de la firma de ese contrato, se firmaba en Brasilia un contrato de una veintena de concesiones o de áreas de explotación para la empresa hoy de Cristóbal López. Entramos al despacho del senador Mario Cimadevilla y conversamos, lo escuchamos. Senador, nos hemos acercado a su oficina y le agradezco que nos reciba porque hemos visto publicada una nota firmada por usted, una nota de opinión, en un diario importante donde explica una situación en Cerro Dragón, un importante yacimiento del interior. Así que lo escuchamos. Cerro Dragón es importante, es el yacimiento hidrocarburífero más importante del país. De ese yacimiento solo surge un poco más del 20% de los hidrocarburos del país, así que fíjense ustedes la magnitud de este yacimiento. Este yacimiento está ubicado en mi provincia y una parte en el norte de la provincia de Santa Cruz. Este yacimiento, durante la gestión del exgobernador Mario Das Neves, actual diputado nacional y referente del Frente Renovador, fue prorrogado. Fue prorrogada esta concesión prácticamente hasta el agotamiento del yacimiento porque hay pactada una serie de prórrogas de la concesión fuera del marco legal que prevé la ley de hidrocarburos, una prórroga y una concesión que se hizo directamente sin ningún tipo de licitación. La prórroga se le concedió a una empresa, Pan American Energy, que es la asociación de Bridas, de los hermanos Bulgeroni, y de la British Petroleum. La principal petrolera inglesa, eso que dicen que las empresas inglesas aquí no pueden operar por el tema de la orina, es mentira. Operan y el principal yacimiento hidrocarburífero del país, ¿no? Bueno, este contrato fue hecho, y nosotros lo denunciamos en su momento, fue hecho en condiciones totalmente desventajosas para la provincia, y ahora voy a explicar por qué desventajosas para la provincia. Y bueno, en los últimos tiempos nos hemos enterado de que para la firma de este contrato, la British Petroleum se autodenunció ante la Bolsa de Valores de Estados Unidos diciendo que habían pagado coimas, ¿no? Bueno, esto ha motivado una serie de acciones judiciales que en este momento están en trámite y que además advirtiéramos nosotros ahora, luego de esta denuncia, que la prórroga de esta concesión se hizo tomando en cuenta certificaciones de reservas truchas. A ver, ¿a qué me refiero?
Cuando el ex gobernador Das Neves manda los antecedentes de la firma de este contrato a la legislatura provincial, acompaña, entre otras cosas, entre la documentación que acompaña una certificación de reservas en papeles membretados con el logo de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Facultad de Ingeniería de esa universidad. Pero sin firma ninguna. Sin firma ninguna. Entonces nosotros luego de esto advertimos esta situación, nos dirigimos a la Universidad de Cuyo y le preguntamos si esa certificación que aparece sin firma, pero con papeles membretados de la universidad y de la Facultad de Ingeniería, certificando reservas del Cerro Dragón, había sido otorgado por esa casa de estudios, y nos contestan que no. Que en realidad ellos habían hecho una sola certificación hasta diciembre del año 2005, este contrato se firmó en el 2007, y que la certificación que ellos habían hecho estaba firmada en todas sus hojas, y que además era una certificación que se había hecho a pedida de Pan American y con información que había dado Pan American. Con lo cual, esto es grave por dos cosas, ¿no? Primero porque es trucha, y segundo que la información que se utilizó la provincia no la verificó, sino lo que dijo Pan American era palabra sagrada, palabra santa. Bueno, esto ha motivado de que haya acciones penales en el juzgado de Ercolini, aquí en Capital Federal, por asociación ilícita, una asociación ilícita entre Devido, Das Neves y Bulgeroni, y que en la provincia del Chubut, en la ciudad de Rawson, haya un pedido de inicio de investigación, no solo por el tema de cohecho, o sea, la coima, sino también porque, como para lograr la prórroga se utilizó información falsa, información que no era cierta, indaguen también si no estamos por parte del exgobernador Das Neves frente a una defraudación al Estado provincial. Y digo, ¿por qué desventajosa para la provincia esta concesión? Primero, porque no hay compromisos de inversión por parte de Pan American Energy, porque se les garantiza un precio mínimo del petróleo, independientemente de lo que valga en el mercado. Si no vale hasta determinada cantidad de dólares el barril, ellos no tienen ningún compromiso de nada. Porque además se le da la libre disponibilidad del crudo, es decir, nosotros podemos hacer cola en las estaciones de servicio por no hay combustible, pero a esta empresa le permitimos que exporte si quiere, por ejemplo. Porque además se pactó una miserable regalía, porque además se le ha eximido del pago de impuestos en miles de millones de dólares. Es decir, cualquier persona, hoy se casa un chico, quiere alquilar una casa, un alquiler por 24 meses, le multiplican el valor del mensual del alquiler por los 24 y paga impuestos por los 24 meses. Acá se ha prorrogado un contrato por 60, 70, 80 años en montos millonarios y no pagan absolutamente ningún impuesto. Es decir, esto es lo que firmó el exgobernador Das Neves. Y digo desventajoso porque además en este país se sigue utilizando una regalía que gira en alrededor del 12%. Y aquí yo quisiera hacer un análisis. Nosotros compartimos el pensamiento energético que tenía ese gran pensador que tuvo Irigoyen, que fue el general Mosconi, que es muy poco conocido, que fue el primer presidente de YPF cuando Irigoyen la crea por decreto. Él sostenía que la energía debía ser manejada, debía ser reglamentada no con criterio rentístico ni con criterio económico, sino con un criterio estratégico. Es decir, no puede haber industria, no puede haber transporte, no puede haber comunicaciones, no puede haber servicio. Acá estamos consumiendo energía. Es decir, el dueño de la energía va a ser el dueño del principal insumo de cualquier actividad económica. Por eso el Estado no se podía desentender del manejo energético. En aquel momento estamos hablando en la década del 20, no había otra energía conocida que no sea la de petrolera, pero vale también para la energía atómica, vale también para la energía eólica, vale también para la energía solar. De allí que el Estado tenía que estar presente en la generación de energía. Y en los lugares donde se sacaba petróleo, en el caso nuestro, en Chubut, en aquel entonces éramos territorio nacional, nosotros somos provincia hace muy poco, se destinaba una parte de la renta petrolera para la reconversión de la economía. ¿Qué significaba esto? Que cuando los recursos petroleros se agoten, que mientras el tiempo de explotación, una renta se utilice para cuando su agotamiento quede una economía alternativa funcionando. Se dijo el 12%. Se podría haber dicho el 20%, el 30% o el 50%, y estaba bien. ¿Por qué estaba bien? Porque el 100% de la renta era petrolera, era argentina. Es decir,
le quedaría a las provincias el 12%, pero el otro 88% le quedaba a un YPF argentino, a un YPF estatal. Cuando se avanza en los planes privatizadores del justicialismo en la época de Menem, se privatiza con una concepción regalística pensada para un YPF estatal. Con lo cual es absolutamente inequitativo, no sirve para los fines que estuvo pensada la regalía, e incluso desde el punto de vista rentístico para las provincias es muy poco. Un barril de petróleo vale $100, creo que sacarlo sale $10, sacar el petróleo a la superficie estaríamos en 90, le restamos 12 y estaríamos en 78. O sea, con 78 se queda quien explota el yacimiento. Así. Creo que es totalmente inequitativo el reparto de la renta petrolera tal como está ahora. Y esto conlleva a otra situación. Yo voy a defender la propiedad de los yacimientos hidrocarburíferos a favor de las provincias, tal como dice la Constitución del 94. Lo que sí me parece que las empresas hoy están saliendo a cazar a los gobernadores de a uno, con contratos sospechados de coimas, porque lo confiesan quienes les han pagado la coima, no es que estemos inventando, sino que quien ha pagado la coima dice yo pagué coimas por este contrato, salen a hacer este tipo de negociaciones fuera de una política nacional, y va a ser imposible lograr el autoabastecimiento energético si cada gobernador, fuera de un marco nacional que defina políticas energéticas desde el punto de vista estratégico, siguen haciendo estos negocios particulares, ¿no? Mire, hubo dos gobernadores, ¿no? Yo siempre digo, el cohecho es muy difícil de probar, la coima es muy difícil de probar porque nadie da un recibo. Lo que se puede probar, sí, es la manifestación de riqueza que hacen los que han coimeado. Jaime está procesado no por coimero, está procesado por enriquecimiento ilícito. El hombre no puede justificar ni los yates, ni los bienes, ni los aviones que tiene, pero que seguramente lo compró no con el sueldo, sino con plata de la coima. Es decir, la coima es difícil de probar. Lo que no es difícil de probar es la manifestación de riqueza. Mire, hubo dos gobernadores que firmaron este tipo de contrato en aquella época. Uno fue el gobernador Das Neves de Chubut y el otro fue Sovich de Neuquén. Fíjese que ambos, los dos, en esa época, lanzaron una campaña presidencial costosísima. A mí me tocó recorrer el país por distintos temas vinculados a leyes en tratamiento en el Senado, y yo veía gigantografías de ambos que salen carísimos, desde Jujuy a Tierra del Fuego, páginas en los diarios, programas de televisión, publicidad radial. ¿Cuánta plata sale eso? Es decir, eso es lo que los jueces argentinos tienen que investigar en este tipo de contratos, ¿no? No van a encontrar bienes a lo mejor a nombre de quienes han firmado estos contratos, pero sí es muy fácil ver estas manifestaciones de riquezas que no la pueden justificar con un sueldo. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Como integrante de la Comisión de Energía, Minería y Combustible del Senado de la Nación, ¿qué observa en cuanto a la estrategia energética de este país? No la hay. A ver, recién hablábamos de que los gobernadores disponen de yacimientos importantes a su antojo. Y siempre sobre la base de la conveniencia de los privados, no del Estado. No solo por esta poca regalía que pagaban, sino porque damos la libre disponibilidad del recurso. Es decir, vuelvo a repetir, acá hacemos colas en las estaciones de servicio o importamos combustible y le damos la posibilidad a quienes resultan concesionarios que con el crudo hagan lo que quieran. Ni siquiera hay una exigencia a extraerlo. Si se dieran ciertas condiciones directamente no lo extraerían. Es decir, es imposible tener una política energética nacional si cada uno de los gobernadores va a hacer lo que quiera. Y vuelvo a repetir, esto no está reñido con la propiedad de los yacimientos a favor de las provincias. Está reñido con administraciones corruptas. Esto es otra cosa totalmente distinta. Yo escuchaba al ministro de Vido decir que el autoabastecimiento trucho hablaba, ¿no? Porque decía,
Hoy realmente hay un déficit energético porque hemos crecido mucho. ¿De qué nos serviría, decía más o menos esto, estar hoy autoabastecidos energéticamente y no haber crecido? Bueno, yo le digo que la Argentina ha demostrado que no es incompatible crecer y lograr el autoabastecimiento. En la época del presidente Ilia, después de la anulación de los contratos petroleros, el país creció también a tasas chinas, más que ahora, crecía a un promedio casi del 9% anual. Y se logró el autoabastecimiento energético. Quiere decir que hay un ejemplo claro de cuando se gobierna con honestidad, la energía se maneja con criterio estratégico, hay un objetivo nacional en este tema, se pueden lograr las dos cosas. Crecer a tasas chinas, como se denomina ahora, y también lograr el autoabastecimiento. Pero claro, hay en el país hoy una corrupción estructural, esta que los gobernadores hagan este tipo de contratos. Hay también seguramente negocios cuando se compra energía a través de una empresa que no sabemos cómo funciona, como es Enarsa, por ejemplo, nadie sabe dónde está, ni quién la maneja. Es decir, yo creo que la corrupción estructural que hay hoy en la Argentina también es un impedimento para que nosotros logremos no solo el autoabastecimiento energético, sino para que también definamos políticas estratégicas. Porque obviamente definir políticas estratégicas es pensar en el interés general, darle al recurso energético un criterio totalmente distinto al que tiene hoy, y a lo mejor esto va en contra de los negocios que algunos funcionarios estén haciendo con este déficit energético, ¿no? Volviendo al tema de la corrupción, hay un rumor cada vez más fuerte que de parte o auspiciado por el radicalismo y otros sectores partidarios, habría intenciones de formar algo así como fue la CONADEP en los momentos de Alfonsín para juzgar en este caso o ver en este caso casos de corrupción. Sí, hay varios proyectos presentados en este sentido y haciendo una similitud entre la CONADEP, que estaba dirigida u orientada a esclarecer los crímenes de lesa humanidad, los casos de desaparición, secuestro, tortura y los casos de corrupción. Creo que el comportamiento político de las dos grandes fuerzas políticas se va a repetir. ¿A qué me refiero? Cuando se proponía en el año 83, frente a la dictadura militar, había dos posturas muy claras. Una que personificaba a Luder, el candidato del justicialismo, diciendo que el justicialismo iba a convalidar la ley de autoamnistía que habían dictado los propios militares. Ustedes recordarán que antes de irse el último gobierno militar dictó una ley amnistiándose ellos mismos por los delitos que habían cometido. Alfonsín tenía una postura, el radicalismo tenía una postura totalmente contraria. Proponía el enjuiciamiento de los miembros de las juntas militares para esclarecer todos estos crímenes de lesa humanidad. Dos posturas totalmente distintas, el justicialismo por la amnistía y el radicalismo pidiendo el juzgamiento. Es más, esta postura de la amnistía la mantuvieron cuando se creó la CONADEP, no la quisieron integrar, se negaron a integrar la CONADEP, el justicialismo no formó parte, después de las condenas a los genocidas promovieron los indultos, es decir, fueron consecuentes con esto. ¿Por qué digo que haciendo analogía, porque se trata de otra cosa, los comportamientos de las dos fuerzas políticas más importantes se va a repetir? Porque investigar la corrupción, no van a investigar al gobierno de Alfonsín seguramente, van a investigar los gobiernos del signo justicialista. Va a ser muy difícil que el justicialismo quiera integrar esta CONADEP de la corrupción, porque no veo que Massa, no veo que Scioli, no veo que De la Sota, no veo que ninguno de los referentes del justicialismo haya tomado esta bandera como una propuesta electoral. Muy por el contrario, usted va a observar que ni hablemos de los kirchneristas, ¿no? Usted va a observar que guardan un silencio sobre este tema, y es entendible, porque todos los que están jugando hoy para ser herederos de Cristina desde el espectro justicialista, ya sea desde el sciolismo, desde el masismo, del ismo que le quieran poner, son cómplices de esta corrupción estructural que ha habido en el país durante todos estos años. Massa fue jefe de gabinete. Al lado de él tiene a Das Neves, recién hablábamos lo que hizo con este contrato, o tiene al señor Alberto Fernández. Es decir, yo diría símbolos emblemáticos de la corrupción en la Argentina. Así que yo no creo que desde ese espacio político vean con mucho entusiasmo iniciativas legislativas de este tipo, ¿no? Y volviendo al tema que tratábamos en su origen, el de Cerro Dragón, ¿en qué proceso judicial está esta denuncia que ustedes formulan? Están en las etapas preliminares de la investigación.
Y lo que hace la provincia del Chubut me preocupa. Me preocupa porque el manejo de la justicia que ustedes observan en el orden nacional, en las provincias también se repite en los gobiernos de signo justicialista. El señor Das Neves fue un hombre que en su momento, por ejemplo, duplicó el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia, también como en Santa Cruz echó al Procurador General de la provincia, y hoy el jefe de los fiscales que tiene que investigar es un hombre que está comprometido en la investigación de Cerro Dragón. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el contrato de Cerro Dragón, el que es hoy jefe de todos los fiscales era fiscal de Estado. Y dictaminó, en un dictamen vergonzante, dictaminó que ese contrato se podía firmar. O sea, hoy nosotros en Chubut estamos tratando de que se investigue y el jefe de los fiscales probablemente defienda su actuación como fiscal de Estado y no quiera llegar a la verdad de los hechos. Seguramente vamos a tener dificultades con la investigación en Chubut. Nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días. El tema para el próximo encuentro será sustentabilidad y desarrollo. Entonces, si quisiera rever este programa, acercarnos sugerencias, comentarios, puede hacerlo ingresando a nuestro sitio www.energiaxxi21.com.ar. Nos vemos allí las 24 horas y si no, dentro de 7 días en este mismo lugar. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.